los ácidos grasos de número impar de carbonos. Repito entonces que en el último corte se va a formar una acetilcoenzima A, pero va a quedar una unidad de 3 carbonos activada en forma de propionilcoenzima A. ¿Y qué hacemos para hacer ingresar esa propionilcoenzima A al ciclo de Krebs? De movida tenemos que considerar que en esos casos de número impar de carbonos ingresa una acetilcoenzima A menos. Y vamos a ver qué hacemos con la propionilcoenzima A. La propionilcoenzima A, la única manera de ingresar al ciclo de Krebs es convertirse en una molécula de 4 carbonos, que sería la succinilcoenzima A, con gasto de ATP para la carboxilación de la propionilcoenzima A. Y creo que debe estar la ecuación a continuación, si no me equivoco. Y acá lo vemos, propionilcoenzima A con una carboxilasa, con una coenzima que es la biotina, que es la coenzima de las carboxilaciones. Entonces se obtiene una molécula ramificada que es la metilmalonilcoenzima A. Esa metilmalonilcoenzima A, mediante una mutasa, se va a modificar la estructura y se hace lineal. Era ramificada y se va a transformar en lineal. Y esa lineal es la succinilcoenzima A. Y la succinilcoenzima A entra en la segunda mitad del ciclo de Krebs. Y entonces ahí tenemos que calcular qué cantidad de energía se consigue, no ya por una acetilcoenzima A, sino por una succinilcoenzima A, que va a recorrer solo la mitad del ciclo. O sea, desde succinilcoenzima A, recuerden que la coenzima A unida al succinato se va a hidrolizar, pero con la energía de esa hidrólisis se va a producir la fosforilación de un GDP. ¿Se acuerdan? En el ciclo de Krebs. O sea que ahí ya tenemos una unión de alta energía y después tenemos un FAD y un NAD, que son los dos que permiten llegar hasta oxalacetato. Un FAD, 2 ATP y un NAD, 3 ATP. Es decir, en total son 5, más esta unión de alta energía que corresponde a la formación de un GTP. Ya tenemos entonces 6. Adelante. No sé si me siguieron, ¿sí? ¿Me siguieron en todo lo que estuvimos diciendo? ¿Alguna pregunta? En esta última parte me perdí un poco, pero lo voy a leer de vuelta y cualquier cosa consulto. No, es muy simple. En el ciclo de Krebs, nosotros entramos, en lugar de entrar por acetilcoenzima A, entramos por succinilcoenzima A, que está en la segunda mitad del ciclo. Esa succinilcoenzima A, cuando se produce la hidrólisis, genera una ATP, mejor dicho, un GTP, por fosforilación a nivel de sustratos.
Esa no es fosforilación oxidativa. Y entonces ahí ya tenemos una unión de alta energía, más las que provienen de la reoxidación de un FAD y un NAD, que son los que permiten llegar al succinato hasta el oxalacetato. De manera que son un NAD, 3 ATP, y un FAD, 2 ATP. 2 más 3 son 5, más uno que se formó a partir de la fosforilación a nivel de sustrato. O sea, ahí tenemos la cantidad de energía generada por la propionil coenzima A. Y se la tenemos que sumar a todo el resto. Eso es para hacer el cálculo cuando lo que tenemos es una molécula con un número impar de carbonos. Sí, claro. El GTP es equivalente al ATP. Por lo tanto, sí, son 5 más 1, son 6. Bien, hay otras vías. Algunos casos se puede oxidar el último carbono, por eso se llama omega, oxidación omega. Pero en realidad todas estas vías son relativamente poco importantes. La vía de mayor importancia es la vía normal de beta oxidación. Adelante. Vamos entonces a los cuerpos cetónicos. Entonces, ¿de dónde provienen? Primero, escasa disponibilidad de glucosa. ¿Cuándo es eso? Cuando hay, por ejemplo, dietas que ahora parece que están de moda, las dietas cetónicas. Esas dietas cetónicas implican que no se consumen hidratos de carbono. Prácticamente no se consumen hidratos de carbono o se consumen muy pequeña cantidad. Por lo tanto, toda la energía tiene que venir de los ácidos grasos. Y de qué manera se puede llegar a los, digamos, órganos que lo que requieren son hidratos de carbono, o sea, glucosa fundamentalmente. Entonces, en ese caso, esos pocos, en general, los tejidos periféricos pueden usar los cuerpos cetónicos perfectamente bien. Y ya vamos a ver cómo. Y de qué manera algunos de los órganos pueden acostumbrarse a utilizar los cuerpos cetónicos también para obtener energía. A corto plazo, porque el punto es la energía a corto plazo. La energía a largo plazo no hay problema, con los ácidos grasos está perfecto. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? ¿A qué llamamos cuerpos cetónicos? Acetoacetato y 3-hidroxibutirato. Son dos compuestos de 4 carbonos. Y por otro lado, la acetona, o sea, la propanona. La propanona es muy volátil
Por lo tanto, se elimina por vía pulmonar. Estos dos, acetoacetato y 3-hidroxibutirato, se utilizan directamente como combustibles, o sea que pueden llegar a la mitocondria para generar energía sin mayores inconvenientes. ¿Y cómo llegan? Vamos a ver. En algunas de las dietas que se están utilizando actualmente, que son las dietas cetónicas, se genera tanta cantidad de cuerpos cetónicos que se tienen que eliminar por vía urinaria, y ese proceso es lo que se denomina cetonuria. Y la acetona, que se elimina por vía pulmonar, se detecta en el aliento de los pacientes diabéticos cuando tienen diabetes que no está controlada, o de los niños cuando tienen diarreas prolongadas, están 2 o 3 días que prácticamente no comen o comen muy poco y no tienen entonces energía a partir de hidratos de carbono, no, están pobrecitos planchados porque no les alcanza la energía de los cuerpos cetónicos, pero tienen aliento a acetona. Bien. ¿Cómo se generan los cuerpos cetónicos? Sabemos que por beta oxidación lo que se produce es acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A pueden unirse 2 moléculas de acetilcoenzima A eliminándose la coenzima A, y con pérdida de agua también se forma un compuesto de 4 carbonos, 2 por cada acetilo, que es el acetoacetato. Y el otro, que es el 3-hidroxibutirato, es el que proviene de la 3-hidroxibutirato, tiene un alcohol, pero el acetoacetato lo que tiene es un carbonilo. Entonces, la reducción del carbonilo da el alcohol que corresponde a esta molécula de 3-hidroxibutirato. Adelante. No sé si me pudieron seguir. Acá lo vemos en fórmulas. 2-acetilcoenzima A, se pierde la coenzima A, queda lo que se llama un acetoacetilcoenzima A. Acá tienen el carbonilo que yo les mencionaba recién. Si se suma otra acetilcoenzima A, queda un intermediario que lo vamos a ver en otras vías metabólicas de los lípidos, que es el 3-hidroxi, acá tenemos 3-hidroxi, 3-metil-glutaril, esta es la molécula, 3-metil-glutaril coenzima A. Este intermediario pierde acetilcoenzima A, es decir, se le va un pedazo de esta molécula y queda acetoacetato. Es lo que vemos acá. Este acetoacetato, por pérdida de dióxido de carbono, da la propanona, acetona. Y por reducción de este carbonilo, da el 3-hidroxibutirato.
tanto el 3-hidroxibutirato como el acetoacetato van a parar a la mitocondria. Pero son moléculas que pueden circular por vía sanguínea sin mayores problemas. Lo mismo que la acetona, que se va a eliminar por vía pulmonar. Estos dos van a circular hacia los tejidos periféricos. Y en los tejidos periféricos vuelven a adquirir, pasamos la próxima, por favor. No, ya tenemos biosíntesis. No, esto vamos a verlo después. En la mitocondria, estas moléculas pueden unirse a la coenzima A, formando acetoacetilcoenzima A, o simplemente acetilcoenzima A. Y la coenzima A del interior de la mitocondria hay siempre abundancia, por lo tanto no hay mayores inconvenientes en generar nuevamente acetilcoenzima A, que puede ir directamente al ciclo de Krebs. O sea, a partir de estas dos moléculas, que son el acetoacetato, que viene por circulación sanguínea a los tejidos periféricos, en los tejidos periféricos, el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato, utilizando coenzima A libre que hay en el interior de la mitocondria, se transforman de vuelta en acetilcoenzima A, que puede pasar al ciclo de Krebs y generar la energía necesaria para los procesos normales de la célula. Bien. Esto lo tenemos también en un apunte, que es el apunte, eso lo podemos ver, el apunte de cuerpos cetónicos. Yo les subí un apuntecito de cuerpos cetónicos donde están todas estas reacciones y está explicado bien lo que les estaba diciendo. ¿Alguna pregunta mientras tanto? Gastón, yo subí un apunte de cuerpos cetónicos y tal vez lo podemos ver para ver bien cómo funciona lo de cuerpos cetónicos. Sí, Ana, ahora lo busco. Gracias. Bueno, aquí tienen los cuerpos cetónicos, con la explicación que les daba más o menos antes, cuando el animal o el individuo que sea no tiene glucosa como fuente de energía, entonces lo que hace es utilizar los ácidos grasos y transformarlos en cuerpos cetónicos. Bien, vamos a un poco más abajo, así. O sea, eso es lo que ya estuvimos viendo. Pero lo que quiero es ver el esquema. Así, acá está. Ahí tienen el esquema. O sea, acetilcoenzima A, que forma acetoacetilcoenzima A, se pierde una coenzima A,
y queda como acetoacetato. El acetoacetato puede pasar a 3-hidroxibutirato y a acetona por descarboxilación espontánea. Ahí no necesita nada. En cambio, para pasar a 3-hidroxibutirato necesita una coenzima reducida que se va a oxidar porque el compuesto se va a reducir. Tiene un carbonilo y se va a reducir alcohol. Entonces esa es la formación de cuerpos cetónicos. Y en todo este proceso tenemos la posibilidad de que ingrese coenzima libre y se formen acetilcoenzima A partir de estos dos compuestos que vemos acá. Que por supuesto se tienen que dividir porque la acetilcoenzima A tiene solo 2 carbonos del acetilo. Tendría que haber otra donde está justamente eso. No, acá no. Creo que había otra. Bueno, la verdad es que la encuentran ustedes, pero no es grave. Está explicado de qué se trata. ¿La busco en otro apunte? No, déjalo. Recuerden que estos compuestos se adaptan, algunos órganos se tienen que adaptar a la utilización de los cuerpos cetónicos. No los usan directamente, se adaptan. Por ejemplo, el cerebro. Pero el resto de los tejidos periféricos directamente los pueden utilizar, porque los transforman en acetilcoenzima A. En cambio, el cerebro no tiene tanta capacidad como para transformar los cuerpos cetónicos en acetilcoenzima A. De todas maneras, estamos en procesos normales del metabolismo. Así que no es grave. Tanto es así que se utiliza esta diferencia de metabolismo justamente para producir adelgazamiento. Así que el músculo y el cerebro se adaptan bien y pueden utilizar los cuerpos cetónicos. Y todo lo que sobra se elimina por vía urinaria. Adelante. Volvamos al PowerPoint. No, la acetona no es tóxica porque directamente se elimina por la vía pulmonar. O sea, circula a los pulmones y ahí se elimina por la respiración. Eso sí, va a haber aliento a acetona. Eso se observa sobre todo en los chicos y en los diabéticos. Estos son procesos que en los diabéticos se producen normalmente. Sobre todo en la diabetes no controlada. Bueno. Vamos a los procesos inversos.
O sea, hasta ahora, ¿qué hemos visto? La degradación por beta oxidación de los ácidos grasos, ya sea de los ácidos grasos saturados, de los insaturados y de los ácidos grasos con número impar de carbonos. Así que ahí tienen todo el panorama. Ahora vamos a la biosíntesis de ácidos grasos. En realidad, no es que sea muy complicada la cosa. Lo que pasa es que recuerden que las rutas no son superponibles, es decir, no son iguales en sentidos opuestos. Pero sí se van a generar reacciones que van a permitir la formación de estructuras similares a las que teníamos en la beta oxidación. Y de hecho podríamos, como dijimos al principio, hablar de beta reducción, porque es un proceso con reducciones sucesivas. En la beta oxidación tenemos dos oxidaciones, una a continuación de la otra, donde se generan dos coenzimas reducidas. Así que acá es al revés, vamos a tener dos reducciones para llegar, yo no sé si al final no tenemos una, al final del PowerPoint, porque me parece que debería haber. No, está la lanzadera. No. No, esto viene al final. Bueno. Ok. Entonces, esto se va a cortar en ¿cuántos minutos? Todavía quedan 8 minutos. Bueno, comenzamos y después, en todo caso, si quieren, podemos hacer 15 minutos de recreo, si les viene bien. No sé, depende de ustedes. Les viene bien. Ok. Entonces, así como fuimos cortando trozos de cadena de 2 carbonos en la beta oxidación, acá vamos a condensar unidades de 2 carbonos. Es decir, lo que corresponde a el acetilo que está unido a la coenzima A. Y de hecho, la acetilcoenzima A es el precursor para la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Y de dónde viene la acetilcoenzima A en el metabolismo a nivel del hígado? Viene del metabolismo de los hidratos de carbono, porque cuando llegamos al final de la glucólisis, lo que tenemos es un compuesto que ingresa a la mitocondria, que es el piruvato, y se transforma en acetilcoenzima A. Y de hecho, entonces,
vamos a utilizar acetilcoenzima A como, atención, como precursor para la biosíntesis de los ácidos grasos. Pero recuerden que no sirve como precursor para los hidratos de carbono. ¿Se acuerdan de eso? Que no podíamos obtener hidratos de carbono a partir de acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque la reacción de formación de acetilcoenzima A, es decir, la descarboxilación oxidativa del piruvato, no era una reacción reversible, era totalmente irreversible. Por eso no se podía obtener piruvato a partir de acetilcoenzima A. De manera que el acetilcoenzima A no es, en el metabolismo normal de los animales, no es un precursor para hidratos de carbono, pero sí es un precursor para los ácidos grasos. Entonces, vamos a ver cómo funciona este proceso en el cual va a haber acetilcoenzima A, pero como de costumbre vamos a tener que activar esa acetilcoenzima A para que se pueda utilizar para condensar y ir formando moléculas más grandes. ¿De qué manera se activa la acetilcoenzima A? Formando un compuesto de 3 carbonos por carboxilación. Y ese compuesto es la malonilcoenzima A. Y ese malonilcoenzima A es el dador de los 2 carbonos del acetilo. Atención, que en este caso también es una reacción irreversible. Es una carboxilasa y las carboxilasas normalmente requieren ATP, por lo tanto las reacciones son irreversibles. Y esto es muy parecido a lo que se producía en la gluconeogénesis. Así que repasen gluconeogénesis para ver cómo funciona la carboxilación y después acá tenemos el caso de la formación de malonilcoenzima A, que es una carboxilación de la acetilcoenzima A. Y utilizamos ATP y utilizamos para carboxilar bicarbonato. Acá tenemos el bicarbonato en la ecuación. Se gasta una unión de alta energía por cada carboxilación. Bien. ¿Cuánto nos queda, Gastón? Dos minutos y medio. Bien, entonces, presentemos la próxima pantalla y después, ahí está. Toda la biosíntesis de ácidos grasos se basa en, fíjense que la beta oxidación eran todas enzimas individuales. En cambio acá tenemos un complejo multienzimático. Y ese complejo multienzimático es la ácido graso sintetasa. Y entonces vamos a cortar ahora y esto lo vamos a recuperar